que la vacuna mRNA ha funcionado mejor de lo que esperábamos. Creo que un toque de suerte ahí con esa vacuna, pero nos estuvimos muy mal por un tiempo. Teníamos que solo en Florida teníamos 15,000 casos diarios en el pico. Tuvimos 2 picos. Ajá. Diga. Está un poco lento a ver, No, se le escucha muy sí, bien. ok, Se le escucha perfecto. muy bien, doctora. Sí, no se preocupe. Me decía de como el que estaba, que tenía 2 picos ahí de Tuvimos, o COVID ahí sea, en sí Miami, entonces. tuvimos nuestro tiempo de tensión y todo, pero ahorita las cosas empiezan a verse la luz al final del camino ya. Ojalá, vamos a ver. Sí, todos Hola, esperamos doctor, eso. buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Qué gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación, un honor aquí a compartir algunos casitos buenos y discutir, y espero no aburrir a la gente porque no es un tema así de multifocales ni de cirugía refractiva, pero bueno, algo compartiremos. Sí, sí. La vez pasada tuve la suerte que opere una paciente que fue para allá de una úlcera corneal muy brava que tuve y se fue a operar allá una señora alta, ella. Ya sé quién es, sí, y debe estar por regresar, o ya debe. Sí, Sí. ya sé quién es. Ajá, sí. Sí, pues no le he visto todavía, no sé cuándo regresará. Debe estar, yo creo que pronto. Ujú. Sí, estaba feo eso. Estaba feo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos listos para escucharlo. Gracias, aquí listo Claro, sí. Ahorita que sea la hora, sí, estamos todos. Ya, entonces no se preocupe, doctora, casi todos los temas que verdad ¿Y hemos cómo tenido están la haciendo oportunidad de este asistir, evento? en verdad. ¿Están haciendo una sesión a la semana, los lunes, o cuántas veces? ¿Cómo? Porque vi Ah, el póster con muchas buenas charlas. Buenas ah, noches, señores, ¿cómo están? buenas noches. Hola, Sí. Katy. ¿Qué tal? Pues, no, en verdad tenemos un cronograma, creo que no se lo llegué a enviar, pero ahorita le envío No, ahorita inmediatamente por el WhatsApp. lo vi en el Instagram. Ujú. Se veía muy bueno. Pero, ¿qué es? ¿Todas las noches una charla diferente o Sí, todos Sí, son las casi, noches. Sí, casi todas las noches, sí, tenemos hasta el 7, 8 de julio. Ok, Casi todas las noches, sí. Sí, ok. sí, Sí, hemos tenido el agrado, por ejemplo, la semana pasada de estar con la doctora Denise de Freitas de Brasil, Qué o, bien. o la doctora Santa Cruz del Conde, también estuvo el viernes. Qué bien, qué bien. Sí, sí, no, Ya sí, está todo. felizmente nos están, y en verdad estamos todos muy agradecidos por la, por la atención prestada por personas como usted que están ayudando mucho a nosotros a abrirnos a conocer cómo es la ciencia justamente en lugares así como me llaman. Y, Sí. Pero bueno, como digo, ahorita, por ejemplo, de acá, esta semana tenemos tenemos una clase hoy y luego de acá tenemos el miércoles, si no me equivoco, o el viernes y luego el el sábado. viernes, doctor. el viernes El y viernes, ¿no? sábado. Sí. Esta semana sí tenemos poco, porque hay algunas ponencias de la Sociedad Peruana de Oftalmología y no nos cruzamos, entonces no vamos hasta el viernes. ok. Ujú. Así es. Bueno, Muy bien, todos listos. Vámonos. no, Quiero compartir mi pantalla, pero no puedo. No sé si lo pueden hacer con anfitriona. A ver, no. Katia, ya lo probé. Ya, 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 Si excelente. quieres, te paso. Sí. listo. Ok, doctor. A Listo. ver, pues, De otro caso. Entonces, le dejo. Sí, ya son las 8, doctor. no, espérate un segundito. Ya. ¿Ahí se ve? Sí. Sí.
Sí, pero está con otra presentación, Álvaro. Tiene que hacerlo grande. Grande. Acá yo lo veo como que ya está en grande, ¿ah? Se ve una doble pantalla. Pero estás con otra presentación, Álvaro. Everardo es mejor parecido, así que está bien. Hay que penarse para atrás nomás. Sí. Sí, difícil competir con Everardo. O si tú lo tienes, porque yo lo tengo como le digo a Katia grande. Sí. Si no, ¿puedo a ti? Y así el mensaje llega a más personas, ¿no? Hagamos eco justamente las denuncias. A mí no se me ocurriría hacer algo que sea algo... Sí, Ahí estamos. Ya. Okay. Ahí estamos. Ahí está, doctor Álvaro, ya está listo. Listo. Ok, muy bien. Buenas noches con todos. El día de hoy tenemos el honor, el placer de tener con nosotros a un distinguido oftalmólogo, el doctor Guillermo Amezcua, del Bascom Palmer Institute, con el tema de queratitis ulcerativa periférica y escleritis. Vamos a comentar un poco sobre el doctor Amezcua. El doctor Amezcua es especialista en córnea y enfermedades externas, especialista en catarata y cirugía refractiva. Es profesor asociado de oftalmología de la Clínica de la Universidad de Miami. Es profesor también asociado de oftalmología en la Clínica del Instituto del Bascom Palmer en Miami. Y director académico del programa de superficie ocular en el Instituto también de Bascom Palmer en Miami. Como les vuelvo a repetir, es un honor, un agrado tenerlo acá al doctor Amezcua y para que nos brinde una de sus tantas charlas que son muy, muy buenas y poder aprender mucho de él. Adelante, doctor Amezcua. Muchas gracias por la cálida introducción. Es para mí un honor estar con todos los colegas peruanos. Y pues voy a empezar a compartir. Me pidieron que conste que yo no escogí el tema, me lo asignaron. Pero es un tema que a mí me gusta mucho. No es un tema muy sexy, pero yo les pido que si le quieren sacar provecho a esta charla, yo voy a quedar bien contento porque 1 o 2 pacientes al año van a salir bien, pues van a ser beneficiados porque son patologías que no se ven muy frecuentemente, y tengo pues el lujo, se puede decir, el honor de trabajar en un hospital de muy alto volumen, donde nos llegan pacientes referidos frecuentemente con esta patología. Ahí se puede, se ve y se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. No tengo ningún interés financiero, me gustaría, pero no existe en este tipo de patología. Y más que todo lo que vamos a revisar hoy, me voy a concentrar en la patología necrotizante de la superficie ocular. O sea, vamos a ver la queratitis periférica ulcerativa y la escleritis necrotizante, que básicamente es la misma patología, la misma etiología, los mismos tratamientos, simplemente manifestados en una región diferente de la superficie ocular, que es en la córnea periférica y pues en la esclera, como el nombre lo dice, ¿no? Y vamos a ver el manejo médico y el manejo quirúrgico. Entonces, pues vamos a empezar. Todos estos casos que van a ver son casos reales, son casos que han sido míos o de mis residentes y fellows, y se los comparto con mucho gusto. Este es un paciente que llegó a la sala de urgencia con mucho dolor. Él decía que se sentía muy mal, que se sentía muy cansado, que había estado perdiendo peso y que había sentido que el ojo izquierdo había tenido un dolor muy agudo y luego mucha salida de líquido. Vemos que en el ojo derecho tenemos un ojo inflamado, tenemos una córnea clara, compacta, sin edema, pero en la periferia tenemos pérdida del tejido estromal ya pegado al limbo con una inyección en la periferia. Esto es después de la aplicación de fenilefrina. Entonces, tenemos una ulceración periférica. Aquí no tiene tinción de fluoresceína, pero si le pusiéramos fluoresceína, toda esta área de aquí pintaría. Y vemos que tiene infiltrados aquí inflamatorios sin hipopión. Entonces, pero vemos el ojo izquierdo
y vemos que en este ojo ya hay la escleritis ya es más difusa, y ya hay una pérdida importante del estroma superior con una, pues una perforación que está siendo ocluida por el iris, y bueno, yo lo que sí les pido es, si ven un paciente con una queratitis ulcerativa periférica bilateral o una queratitis o una escleritis necrotizante bilateral, esos pacientes hay que movernos rápido, hay que actuar de forma rápida porque estos pacientes pueden progresar con morbilidad oftálmica, pero también con morbilidad sistémica, inclusive con mortalidad. Entonces, cuando vemos pacientes como estos, igual como si estuviéramos viendo, hablando de la queratitis ulcerativa periférica, igual como si fuera una úlcera corneal, es una úlcera corneal, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial organizado, ¿no? Ver primero que todo, descartar si esto es infeccioso o no infeccioso. Aquí en el sur de la Florida es muy común las infecciones por nuestro clima tropical, y por las malas prácticas en Miami Beach, entonces que vemos muchos pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sífilis, etcétera. En otros lugares, depende del lugar geográfico donde practiquen, pues va a ser mucho más común problemas no infecciosos como las enfermedades autoinmunes. En estos casos, las dos más comunes que vamos a estar mencionando mucho es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, ¿por qué? Porque generalmente estos pacientes son los que más comúnmente van a desarrollar esta patología, o en los casos menos comunes, pero más agresivos, es lo que antes se le llamaba el Wegener's, la granulomatosis de Wegener's, que ahora es lo que le llaman aquí GPA, granulomatosis con poliangitis. Entonces, eso es lo que nos vamos a estar concentrando en la mayor tiempo. Entonces, pues ver si esto equivale a un cuadro bacterial, infeccioso, viral, etcétera, o si es una infección sistémica que está afectando el ojo. Y recordando, que es uno de mis temas favoritos, son las queratitis infecciosas, pues sabemos cuando es una queratitis bacteriana que por clínica es muy difícil diagnosticarlos, pero generalmente si tenemos algo de experiencia, vemos que estas úlceras generalmente van a ser más centrales o paracentrales y van a progresar rápidamente, acompañadas de mucho dolor, hipopión, con progresión muy rápida. Las queratitis por hongos generalmente también van a ser más centrales o paracentrales, con lesiones satélites, infiltrados difusos, una presentación más indolente, no tan rápida, la necrosis no es tan rápida como en una pseudomona o un estreptococo, etcétera. Y la cantameba, que pues puede presentarse de cualquier forma, ¿no? Eso de que se presenta con infiltrado en anillo, pues no es, la mayoría de las veces la cantameba no lee el libro, y debe estar siempre nuestro diagnóstico diferencial en queratitis atípicas. Y la enfermedad herpética creo que ya todos estamos más familiarizados, tiene presentaciones más características, y podemos decir que en este caso, como el que vimos ahorita, pues ninguno de estos se le asemeja al diagnóstico, ¿no? Pero cuando vemos pacientes con queratitis periférica ulcerativa o escleritis, estos son los tipos de estudios que generalmente vamos a utilizar y los vamos a estar mencionando a lo largo de la charla. Si estamos sospechando de una infección y tenemos acceso a un laboratorio de microbiología, nunca se van a arrepentir de tomar unos buenos cultivos, tratando de no tocar las pestañas, tratando de no tocar la piel del párpado y tomando una buena cantidad de material para poder. Si tienen acceso a un confocal, PCR, adelante. Hay diferentes otros estudios que vamos a pedir si se trata de algo, cuando creemos que es algo autoinmune, como por ejemplo en el caso que les presenté al principio, tenemos un diagnóstico diferencial de algo autoinmune porque el paciente tiene una presentación bilateral, el paciente se siente mal, ha perdido peso, tiene algo de dificultad para respirar, etcétera, ¿no? Pues siempre me gusta mencionar este artículo del doctor Wilhelmus, un gran corneólogo, microbiólogo, que escribió muy buenos artículos en este estudio que él hizo para demostrar que con la clínica, o sea, inclusive corneólogos de amplia experiencia clínica, van a estar equivocados en una tercera parte o hasta en una cuarta o tercera parte de todos sus diagnósticos si solo se basan en los resultados clínicos cuando van a diagnosticar una queratitis infecciosa. Entonces, siempre que podamos y tengamos acceso a un laboratorio de microbiología en casos de úlceras corneales, aunque sean centrales, paracentrales o periféricas, pues siempre recurrir a esta posibilidad. Entonces, también la localización del problema nos puede ayudar en la clínica.
por ejemplo, en los pacientes que tienen un adelgazamiento estromal periférico, pero la conjuntiva no está inflamada, el paciente no tiene dolor, pues van a ser patologías diferentes, como una degeneración de Terriens, una marginal pelúcida, etcétera, comparado con un Dehlen por algún trauma, por una cirugía previa, etcétera. Pero en estos pacientes, como el paciente que les presenté, pues estos pacientes tienen mucho dolor, hay mucha inflamación, hay necrosis, el tejido se está derritiendo. Entonces, pues son diagnósticos diferenciales más fáciles por la presentación. Entonces, la queratitis ulcerativa periférica puede presentarse de forma unilateral o bilateral. Si nos vamos a todos los casos, el 50% de los casos van a ser asociados a una condición sistémica, el 50% de los casos va a ser una presentación idiopática. Decía un maestro mío de patología que todos somos idiotas y por eso no sabemos el 50% restante, ¿no? Pero eso ya es otro tema. El caso es que el 50% son idiopáticos y tienden a una resolución más fácil comparado con los que sí son asociados a sistémicamente. Ahora, muy común en la artritis reumatoidea que estos pacientes presenten esta patología. Lo bueno de la artritis reumatoidea es que el paciente ya llega con el diagnóstico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico es muy obvio porque los pacientes llegan con los hallazgos en las manos, con dificultad para ambular, tienen el ojo bien seco y tienen todos los rasgos clínicos, tienen un Sjögren secundario, etcétera. Entonces, pero en los casos bilaterales, en los casos como los que presenté, donde hay una necrosis de evolución rápida bilateral, pues siempre sospechar algo más agresivo como una vasculitis sistémica, ¿no? Entonces aquí lo que pasa es que esta región de la esclera, limbo y la córnea, la vasculatura hace que estos vasos de calibre pequeño, el small vessel disease que le llaman acá, estos inmunocomplejos que están circulando se van a depositar y van a activar la cascada del complemento, lo cual va a atraer células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos, de una forma rápida, que van a activar las colaginasas, se va a hacer una cascada de citoquinas, se activan los queratocitos, se liberan las metilnoproteinasas y empieza a haber un derretimiento en el área, ya sea más pegado a la esclera o más pegado al limbo o las dos, ¿no? Dependiendo qué tan importante sea esta acumulación de inmunocomplejos. Entonces, aquí es bien importante escuchar al paciente, apagar la lámpara de hendidura y examinar al paciente con una buena luz, no solo examinar el ojo, sino examinar las mucosas, examinar la piel. El paciente había referido pérdida de peso importante de más de 12 kilos, empezaba con deficiencia auditiva y traía un sangrado nasal importante ya, recurrente. No tenía ningunos problemas para sugerencias de tuberculosis, etcétera. Aquí seguimos viendo casos de tuberculosis, es otra causa común de enfermedad ulcerativa y escleritis necrotizante. Entonces, pues aquí está esta tabla, quieren tomar, esto es de un artículo clásico sobre esta patología, y vemos que en los pacientes que tienen sangrado, que tienen sinusitis, etcétera, y si tienen hematuria, tenemos que siempre estar pendientes de que no nos estemos ante un Wegener, porque estos pacientes progresan muy rápido, ¿no? Moviéndonos un poco a las escleritis, las escleritis pues es la inflamación aguda o crónica de la esclera, y ya la clasificación que ya tiene muchos años de Watson es escleritis anterior, la cual puede ser difusa, generalmente es la más benigna, es el tipo de patología que generalmente responde al manejo con no esteroideos o con AINES de dosis elevadas, ibuprofenos, etcétera. Y generalmente no tiene una asociación directa a una enfermedad autoinmune severa. La escleritis nodular ya es un paciente que viene con más dolor y ya en un porcentaje mayor el paciente va a tener una asociación sistémica, entonces es muy importante pedir los laboratorios adecuados. Entonces, creo que lo más importante en los pacientes con escleritis es pedir laboratorios para descartar tuberculosis, sífilis y enfermedad vasculítica, lo que es el PIANCA y el CIANCA. Esos son los laboratorios que siempre deben de ir, y basado en la sintomatología y en la historia clínica del paciente, pues podemos ir agregando otro tipo de
de laboratorios, ¿no? Y ya la escleritis necrotizante, esta sí es una urgencia oftalmológica y es una urgencia médica. Tenemos que colaborar con nuestros colegas de reumatología o de medicina interna para que nos ayuden a veces con estos pacientes, porque puede progresar a una perforación. Entonces, y la famosa llamada escleromalacia perforans es muy, muy, muy rara y muy raro que llegue a una perforación. Estos pacientes generalmente son pacientes que tienen artritis reumatoidea crónica. La escleritis posterior es una patología perdón, que lo manejan más nuestros colegas ubiólogos, retinólogos. Yo la utilizo en los pacientes que traen la presencia de escleritis posterior. Se puede utilizar el ultrasonido para valorar la respuesta al tratamiento, donde ve uno que el signo de T va disminuyendo, esta inflamación que existe va mejorando, ¿no? Entonces aquí de nuevo, yo creo que la repetición ayuda a la memorización y entonces estos son los laboratorios que generalmente nosotros pedimos. Tenemos una población importante aquí que vienen por 6 meses del área de Connecticut, Nueva York, Boston, donde es endémico la enfermedad de Lyme. Entonces a veces sí lo pedimos, dependiendo de dónde vivan los pacientes, pero siempre tratamos de hacer un panel metabólico, revisar conteos de sangre, etcétera, pero siempre descartar vasculitis, artritis reumatoidea, sarcoidosis y sífilis y tuberculosis en los casos que lo sospechemos. No en todos los pacientes hacemos tuberculosis, estamos utilizando ahora más la prueba de cuantiferón que el PPD, pero seguimos utilizando todavía el PPD. Vamos a regresar con el paciente que les presenté al principio. Pues este paciente traía un ANCA elevado, importante. Traía un factor reumatoideo elevado, traía proceso inflamatorio sistémico importante. Entonces, inmediatamente mandamos a este paciente a nuestro hospital vecino, que es el hospital de Jackson, nuestro hospital hermano del condado de Miami, donde incluimos el servicio de reumatología y el servicio de otorrino, para que valoraran a este paciente y traía una sinusitis importante con pérdida ósea. Traía una lesión cavitada en el pulmón izquierdo, donde se tomaron muestras para descartar infección por hongos debido a la alta incidencia que vemos aquí de inflamación fúngica y porque tenemos que inmunosuprimir a este paciente y no queremos inmunosuprimir un paciente que tenga un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, pues vemos ya que estamos ante un paciente con lo que le llaman el GPA, que es una granulomatosis con poliangitis. Esto se le cambió el nombre debido a las investigaciones que hacía el doctor Wegener en pacientes de origen judío de forma no ética. Entonces se decidió cambiar el nombre de la granulomatosis de Wegener. Y hay varios criterios, ahí están los criterios. Básicamente, si tenemos los ANCA, si tenemos una biopsia, tenemos los hallazgos clínicos característicos, pues se hace el diagnóstico, ¿no? Este es el doctor Wegener y la enfermedad que generalmente se manifiesta entre la cuarta y sexta década de la vida, más comúnmente en pacientes caucásicos y tiene una asociación a un tipo de HLA. Y lo que hace es que causa un síndrome pulmonar renal. En los pacientes, la mayoría de los pacientes van a empezar con un cuadro de vías respiratorias superiores, ya sea senos nasales, órbita o involucro oftálmico, que puede progresar, a casos severos, a tener una insuficiencia aguda pulmonar renal. Entonces, la mayoría de los pacientes van a presentarse en el tracto respiratorio superior. Estos pacientes que presentan con necrosis de esclera o, en mi experiencia, los pacientes que llegan con abscesos en la órbita son los pacientes más agresivos y son los que nos tenemos que mover muy, muy, muy rápido. Entonces, estos son otras formas de presentación. Vemos que la mayoría de los pacientes en algún momento de su cuadro clínico van a desarrollar una epiescleritis o una escleritis, queratitis, sobre todo si es queratitis intersticial con pérdida auditiva, podemos pensar en el síndrome de Cogans, pero también viene en el diagnóstico diferencial de pacientes con enfermedad cicatrizal, muy, muy raro, más común pensar en otras cosas como por ejemplo pemfigoide, un adenovirus que fue severo, una historia de una quemadura, etcétera. Pero si vemos una conjuntivitis cicatricial asociada a este tipo de síntomas que hemos estado mencionando, pues sí tomarlo en cuenta. Muy raro tener involucramiento de patología de polo posterior, pero se ha reportado.
y muy raro que estos pacientes tengan una uveitis, ¿no? El hallazgo patológico, patognomónico es pues la formación de un granuloma alrededor de la vasculatura y nos ayuda para el diagnóstico. Los exámenes, el ANCA, el P-ANCA, más útil para el diagnóstico de poliarteritis nodosa, puede estar positivo. Cuando estos son positivos, tiene una sensibilidad y una especificidad muy, muy alta. Y se puede también utilizar para ver cómo se van disminuyendo los títulos para ver la respuesta al tratamiento. Entonces, de regreso con el paciente, este paciente se le obtuvieron cultivos en la sala de urgencias, se llevó inmediatamente al hospital de Jackson Memorial, donde se empezó a tratar y se metió a quirófano para parchar esa herida. Aquí está el paciente evolucionando después con un parche corneoescleral, ya con la cámara formada, la pupila redonda, etcétera. El ojo todavía inflamado. Esta es una foto con un teléfono celular. Y pues el tratamiento, básicamente, como cualquier patología severa de la superficie ocular, vamos a mantener la superficie bien lubricada, un análisis sistémico con los laboratorios adecuados y empezar un tratamiento de inmunosupresión. Si no tenemos la experiencia o nos sentimos cómodos haciendo esto, pues no tener siempre un colega que sepa, ya sea internista, reumatología, etcétera, y podemos utilizar tratamientos de superficie ocular como ya se han descrito en muchos de estos webinars, como el uso de membrana amniótica, cianoacrilato, lente de contacto, etcétera, ¿no? Aquí lo importante saber es que estas son patologías severas, tiene una mortalidad importante, y no estamos hablando de morbilidad, ya estamos hablando de mortalidad en estas patologías con vasculitis sistémicas, y ya sea que la mortalidad va a ser, uno, porque no supimos identificar la enfermedad y no se trató a tiempo, o porque se trató con corticosteroides y nunca se hizo un cambio a inmunomoduladores. Los pacientes con corticosteroides pues van a mejorar, pero nunca van a entrar en remisión. Entonces, o se van a quedar muy afectados o van a tener mortalidad debido a los corticoides, o a que la enfermedad siguió su curso porque nunca se pudo poner en remisión. Entonces, está bien estudiado que la sobrevida es de alrededor de 1 año si no se trata adecuadamente. Ahora, con los tratamientos actuales se puede obtener un muy buen resultado en los pacientes con Wegener. Nosotros tenemos en promedio alrededor de 3 a 4 pacientes con Wegener al año. Con los nuevos tratamientos que vamos a mencionar se pueden llegar a controlar estos pacientes. Ahora, hasta en los últimos 5 años hemos utilizado mucho más el rituximab, que es un anti-CD20, y ayuda a la producción de estos anticuerpos. Funciona bastante bien, es un medicamento muy caro, es un medicamento que no lo podemos usar en nuestro hospital porque tiene que ser en un centro de infusión de quimioterapias donde nosotros no tenemos ese permiso, entonces lo tenemos que mandar al centro de oncología. Por muchos años yo utilicé la ciclofosfamida en el servicio de superficie ocular cuando era fellow, los primeros años de mi práctica. Lo bueno de la ciclofosfamida es que actúa muy rápido, ya sea de forma oral o de forma intravenosa. El problema es pues, que está asociado a muchos problemas secundarios, efectos adversos, como por ejemplo la cistitis hemorrágica. En algunos pacientes aumenta significativamente la posibilidad de tener un cáncer de vejiga, etcétera, ¿no? Se tienen que usar de una forma en la que si se va a usar de vía oral, el paciente tiene que tomarse el medicamento por la mañana, estar tomando bastante agua durante el día para estar irrigando y vaciando la vejiga. Entonces, si no se tiene acceso a rituximab, se tiene que utilizar ciclofosfamida. Es el único medicamento que ha mostrado disminuir la morbilidad y la mortalidad. En casos menos invasivos, en los que solo se presenta en el tracto respiratorio superior y oftálmico, donde no hay involucro renal o pulmonar, se puede utilizar los antimetabolitos con unos resultados favorables, pero sí, en este caso yo recomiendo el apoyo de reumatología, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver este paciente que es una presentación un poco más común al paciente pasado. El paciente pasado, en resumen, es un paciente que vino con una presentación aguda, bilateral, severa, donde los laboratorios dieron el diagnóstico, confirmaron el diagnóstico y se utilizaron inmunosupresores agresivamente. Este paciente venía con un cuadro más indolente,
Él había, sentía que su cuerpo no estaba funcionando bien, se sentía muy mal, muchos síntomas, traía muy buena visión, el examen pupilar normal, etcétera, todo se veía estable con buenos movimientos oculares, pero vemos que tenía un nódulo grande en la parte inferotemporal del ojo derecho con una ligera pérdida estromal en la parte del limbo. El paciente, debido a la alta incidencia en infecciones que tenemos, me lo mandaron a mi servicio por un posible absceso escleral. Todos los laboratorios que le habían hecho de tuberculosis, sífilis, ANCA, PANCA, factor reumatoideo, etcétera, todo había salido negativo, pero clínicamente el paciente sí refería, o sea, al hablar con el paciente, interrogarlo, sí era muy sugestivo de un problema vasculítico, un problema autoinmune. Vemos que no había así una colección clara de purulenta, como para decir un absceso. Entonces, pues apagamos la lámpara de hendidura, analizamos otras superficies, vimos la mucosa nasal, donde lo tocábamos con un cotonete, el paciente sangraba inmediatamente. Hicimos otros laboratorios y vimos que traía una velocidad de sedimentación globular muy elevada, una proteína C reactiva muy alta y traía algo de sangre en la orina. Hicimos un CT scan y no traía así una sinusitis tan importante como el otro paciente. Un ultrasonido de alta resolución demuestra que no había una colección de líquidos, solo era la esclera inflamada, muy grande el área nodular que presentaba con una área adyacente de queratitis ulcerativa periférica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? No vamos a irnos a hacer una biopsia no vamos a ir a hacer una biopsia de esclera, se puede hacer, pero pues podemos irnos a la mucosa nasal. Si la mucosa nasal está inflamada y está accesible, pues le pedimos a nuestros colegas o nosotros mismos podemos tomar la biopsia y mandar la patología. La biopsia que se tomó en este paciente fue muy pequeña y no reportaron más que cambios crónicos y agudos, inflamatorios, no específicos. Y aquí, por eso es importante escuchar al paciente y siempre, si tenemos unas sospechas, volver a empujar. O sea, le dijimos al equipo de otorrino, por favor, tomen una biopsia más profunda de senos nasales, ya no solo de la nariz, sino ya dentro de senos nasales. Y pues se tomó la biopsia y ya cambia la cosa cuando le enseñas al equipo de reumatología que este paciente trae un Wegener's, con esta biopsia, pues te van a ayudar más rápidamente, porque el paciente no tenía ningún problema pulmonar ni renal comparado con el otro paciente. El otro paciente, pues sí, inmediatamente nos los aceptaron para la terapia intensiva, por la lesión que traía en pulmón, etcétera. Pero aquí ya cambia la cosa. Al principio, reumatología no estaba tan de acuerdo en empezar inmunomoduladores, pero con esta biopsia, pues ya sabemos que sí tenemos el diagnóstico correcto y tenemos que movernos, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí están las enfermedades más comunes asociadas a este tipo de patología, la escleritis necrotizante o la escleritis nodular con enfermedad ulcerativa periférica. Y de nuevo, la escleritis se va a estar más común ya con el paciente ya viene con el diagnóstico cuando viene con artritis reumatoidea y va a ser un nuevo diagnóstico cuando es una vasculitis. Y la mortalidad, como ya les había explicado, hay diferentes estudios prospectivos, controlados, donde han demostrado que la ciclofosfamida es el medicamento ideal para poder controlar a estos pacientes cuando vienen en una forma muy aguda, muy activos, pero ya existe suficiente data para poder decir que podemos reemplazar la ciclofosfamida con el rituximab si tenemos la capacidad de hacer el rituximab. Aquí es un resumen en los que vemos que si el paciente viene con un cuadro severo donde ya tiene falla renal o falla pulmonar, etcétera, pues estos pacientes sí tienen que entrar a terapia intensiva para plasmaferesis, ciclofosfamida y dosis altas de metilprednisolona intravenosa para meterlos en remisión y luego ya cambiar a medicamentos más tolerados. No podemos tener un paciente por muchos meses en ciclofosfamida porque vamos a causar muchos problemas. A los que les gusta la inmunología, hay un artículo muy bueno porque los pacientes siempre se alarman con el uso de estos medicamentos
La incidencia de enfermedad oncológica en pacientes con inmunomodulación es muy baja en las dosis que utilizamos en oftalmología. Con todos los antimetabolitos, básicamente la incidencia de problemas oncológicos a mediano y largo plazo es igual que la de la población promedio. Pero sí, medicamentos como algunos de los biológicos y las ciclofosfamidas sí son asociados a mayor incidencia de problemas oncológicos en un mediano y largo plazo. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso y discutirlo con el paciente. A este paciente se le dio prednisona por 60 miligramos al día y vemos cómo el ojo empieza a responder y se le empezó su metotrexate. Vemos que queda con una deficiencia limbal parcial en la zona donde estaba el melting en el área periférica. Las células limbales, células madre limbales quedaron ahí afectadas y desarrollan como un pseudoterigión en esa área. El paciente es un paciente que lo conozco desde mis primeros años aquí en el instituto. Lo sigo viendo, ya tengo más de 12 años viéndolo. Él estuvo muy bien con metotrexate, pero estaba en un crucero y estando en el crucero le dio una neumonitis. Se convirtió ya a un cuadro clásico de granulomatosis de Wegener's y tuvo que ser tratado con rituximab y azatioprina y desde entonces ha estado en remisión. Entonces, otros casos rápidos, aquí les comparto a este paciente que fue referido con un cultivo positivo para estafilococo, para gram positivos. Le hicieron una toma de muestra del área de melting de la esclera y crecieron gram positivos. Ahora, algo que le aprendí a mi mentor, el doctor Víctor Pérez, que no asumamos que todos los diagnósticos que nos mandan, pues es el diagnóstico correcto, ¿no? A pesar de que sí estaba indicado tener un cultivo, pues ese cultivo con gram positivo no hace sentido, porque fíjense la localización de la lesión, estaba abajo del párpado, nunca había tenido ninguna cirugía, no tenía historia de trauma. Entonces, cuando los pacientes llegan con un melting, con una escleritis necrotizante en la zona interpalpebral, yo lo primero que les pregunto es que si tuvieron cirugía de terigión, si tuvieron algún otro procedimiento quirúrgico, un bóculo escleral, etc. Pero cuando la escleritis necrotizante está debajo del párpado, ya sea superior o inferior, ahí va mala la cosa, ahí generalmente no es postquirúrgico, ahí generalmente no es postcirugía de terigión, no es uso de mitomicina, ahí generalmente hay un proceso autoinmune vasculítico y nos tenemos que mover. Este paciente, a mí marcó mi práctica porque el paciente no aceptó ningún tipo de inmunosupresión, por más que tratamos de convencerlo. El área se siguió derritiendo, por más que lo tratamos de forzar a admitirlo al hospital, él no quiso y eventualmente cayó en terapia intensiva con una falla renal pulmonar y el paciente, final de cuentas, no falleció. Entonces, o sea, estas son patologías serias donde tenemos que movernos rápido, ¿no? Hablando de la escleritis necrotizante, tenemos que recordar que no siempre va a ser autoinmune. Puede ser después de muchos años de un proceso quirúrgico o puede ser relacionado a un proceso infeccioso. O sea, y no olvidarnos que el herpes, ya sea el herpes simplex o el herpes zóster, pueden ser causas de escleritis, inclusive de escleritis necrotizante, sobre todo en pacientes con algo de inmunosupresión. Y que la pseudomona, no sé cómo sea en el Perú, pero aquí en la Florida, por mucho, la escleritis infecciosa más común es la pseudomona, por la zona tropical en la que trabajamos, ¿no? Este es un artículo que les recomiendo para aquellos casos de pacientes con escleritis unilaterales, que son recurrentes, que no son muy severas, que responden parcialmente al uso de corticoides. Siempre considerar que si es unilateral, pudiera causarse de un virus, ¿no? Hay que revisar la sensibilidad corneal de este paciente, interrogar al paciente, a lo mejor tuvo un cuadro de herpes zóster en el pasado. Entonces, siempre tomar en cuenta que la enfermedad herpética no solo causa enfermedad corneal, sino pues, básicamente puede causar enfermedad en cualquier parte oftálmica, pero inclusive en la esclera podemos ver casos que responden al tratamiento empírico. En algunos casos hemos hecho biopsias de conjuntiva en estos pacientes con episcleritis recurrentes unilaterales
donde con inmunohistoquímica podemos hacer el diagnóstico, pero generalmente se puede hacer un diagnóstico clínico y hacer una terapia y ver si el paciente responde. Entonces, básicamente, no es algo muy común, pero dejarlo como nuestro diagnóstico diferencial en esos casos unilaterales donde no hay respuesta al tratamiento. Ya estoy corto de tiempo, ¿no? ¿Puedo seguir con escleritis infecciosa? Sí, doctor, puede Sí, seguir. ok, Sí. ok, muy bien. Vamos a hablar sobre algo ya más común en esta zona de Miami, que es los hongos. Aquí básicamente vivimos en un plato de cultivo. Si uno se descuida, todo crece aquí. Entonces, este paciente tuvo una cirugía de pterigión, una cirugía que no fue reportada como complicada. Hecha por uno de nuestros colegas en práctica privada aquí, nos habla porque el paciente empezó con un melting agudo, severo, y vemos que tiene iris ya tapando la herida, con una perforación importante, ¿no? El médico que estaba de guardia en aquel tiempo no tuvo mayor opción que utilizar un parche de esclera, y se parchó, se cubrió con membrana amniótica, pero el médico inteligentemente no utilizó corticosteroides por la sospecha de que esto pudiera ser un organismo atípico, cosas que vemos aquí no tan infrecuente. O sea, no todo es pseudomonas, pero en este caso no se utilizaron corticoides, se mandó tejido a patología y a microbiología, y vemos en el día postoperatorio 2 que existe un melting de estos parches de esclera. Por eso a mí casi no me gusta utilizar parches de esclera, porque es muy difícil para el epitelio lograr cubrir y subir a cubrir la esclera, y no nos deja ver qué está pasando atrás. Y vemos aquí un hongo que está creciendo, y la biopsia demostró que era un hongo, era en este caso un fusarium, y este paciente tenía una familia que lo apoyó en todo este estrés y semanas que estuvo yendo al hospital básicamente diariamente. Se pudo salvar este ojo, quedó con una deficiencia limbal importante, con una catarata uveítica, que posteriormente se operó y se pudo salvar algo de visión, ¿no? Entonces, vuelvo al diagnóstico diferencial. Entonces, hemos visto escleritis, necrotizantes, la más comúnmente que van a ver son las artritis reumatoideas, pero enfermedades vasculíticas, Wegener's, muy importante. Infecciones, más comúnmente bacterias, pseudomonas. En pacientes que han tenido historia de cirugías, se pueden tener micobacterias o organismos que tiendan a producir biofilmina, como son la nocardia, la micobacteria, la cándida parapsilosis, etcétera, ¿no? Y la queratitis, la escleritis por acantameba, ese es un tema y aparte, es una patología muy difícil de manejar, lo podemos dejar para otra ocasión. Y los otros casos ya sea por efecto secundario a drogas o quirúrgicas, ¿no? Nuestra experiencia en el Bascom Palmer, publicada por la doctora Galor, en general, es que, como les repito, Pseudomonas es la más común, pero en pacientes que han tenido o que tienen algún cuerpo extraño, ya sea una válvula de glaucoma, un cerclaje por cirugía de retina, etcétera, que se infectan, generalmente estos pacientes de siempre pensar en algo atípico como lo que es nocardia, micobacteria. Esos son los dos más comunes que veo por lo menos 1 o 2 veces al año. Es la misma experiencia bien interesante que reportó el grupo de Elvi Prasad en Hyderabad, en la India. Tenemos un clima muy similar y somos dos centros de referencia de tercer nivel, entonces muy parecido. Este es un caso clásico postcirugía de estrabismo en un adulto con suturas ajustables, demostrando aquí que en las pacientes con pseudomonas, si nos movemos rápido, podemos salvar visión. Antes estos pacientes terminaban con evisceraciones, enucleaciones, y vemos que con el uso de quinolonas sistémicas intravenosas de vía oral y el uso de corticoides se pueden salvar. No vemos la escleritis por pseudomonas es una enfermedad muy agresiva, se presenta de forma muy rápida, sobre todo en los casos en que empieza con una queratitis que se extiende a la esclera, ahí ya va mal a la cosa. Tienen un pronóstico no muy bueno si no se actúa de forma rápida. El factor de riesgo en nuestra práctica es el uso de lentes de contacto, pero la historia de cirugía de pterigión, sobre todo esos casos que no se presentan primero con queratitis, sino que se presentan en la esclera, la gran mayoría es pacientes que han tenido historia de cirugía de pterigión, donde se utilizó radiación, mitomicina,
etcétera, ¿no? Y aquí son fotos de diferentes casos de pacientes con Pseudomonas y que vemos que se presentan escleritis muy diferentes a las escleritis que les estuve mencionando ahorita. Entonces, son áreas típicas en el área interpalpebral, nunca lo van a ver en el área debajo del párpado, ¿no? Entonces, el manejo, pues es un manejo agresivo médico con gotas muy frecuentemente, con lavados subconjuntivales, antibióticos sistémicos y en caso de perforaciones con ceracrilato, tenemos baja tolerancia a meter a estos pacientes a quirófano para hacer irrigaciones. Y en algunos casos en donde el paciente no se puede poner las gotas o no es responsable con su tratamiento, hacemos un lavado subpalpebral. El doctor Alfonso, nuestro líder en Bascom Palmer, publicó los primeros casos, la experiencia del Bascom Palmer principios de los 90, donde básicamente la conclusión de este artículo era que los pacientes que fueron manejados con tratamiento quirúrgico más agresivo, debridados, lavados en quirófano, fueron los ojos que se pudieron salvar. O sea, la gran mayoría de estos pacientes terminaron con los ojos en patología y los resultados visuales muy, muy malos. El doctor Mallet publicó también el lavado subpalpebral, que creo que más adelante tengo una foto, pero es básicamente se pone una cánula bajo el párpado a irrigación continua. Eso está publicado también. Nosotros, yo me he dedicado a coleccionar estos casos que frecuentemente se refieren a mi servicio. Tuve la oportunidad de compartir nuestra experiencia en este artículo. Y básicamente lo que les puedo decir es que en los pacientes con Pseudomonas, el uso de corticosteroides después de 1 o 2 días de tratamiento con quinolonas para bajar el proceso inflamatorio ayuda a salvar estos ojos. Estos ojos se inflaman muy severos. Es más la respuesta del huésped ante el proceso infeccioso que acaba con los tejidos adyacentes, causa desprendimientos coroideos, edema maculares bien severos. Entonces, hay que tratar la infección, pero hay que tratar la inflamación muy agresiva. Básicamente, como el Scott Trial de úlceras, donde se ve que el uso de esteroides ayuda en el tratamiento de estas úlceras por gram negativos, igual acá. Y este es el lavado subpalpebral que hacemos en pacientes que tenemos que a veces admitir al hospital. Estos son todo el tipo de complicaciones que tuvieron estos pacientes que les mencioné ahorita. Pero creo que con lo que hemos estado haciendo ahora, sobre todo el acceso a quinolonas sistémicas, ya sea de forma oral o intravenosa, de verdad que ha mejorado tremendamente el pronóstico de estos pacientes. Tengan mucho cuidado con el uso de esteroides. Ahí, si se trata de un gram negativo o un estreptococo, adelante. Pero si hay sospecha o hay un diagnóstico de hongo, no se utilicen. Aquí siempre utilizar juiciosamente la mitomicina C, porque luego pagamos los impuestos años después. Este fue un paciente con una placa después de una radiación que tuvo por cirugía de pterigión 20 años antes. Y empezó con una iritis recurrente y se hicieron cultivos, no se identificaba nada. Se hizo un trial con esteroides sistémicos y ahí se despertó el fusarium, y vemos aquí cómo increíblemente se activan estos hongos con el uso de corticoides. Fue muy difícil salvar este ojo con un trasplante corneoescleral, etcétera. Y para terminar, ¿qué rol juega la mitomicina? Creo que esa es la pregunta de los $50,000. No tengo la respuesta. No sé si sea la mitomicina, no sé si sea una cauterización excesiva. A veces queremos que la cirugía quede bien bonita y que el paciente tenga el ojo blanco. Pues no necesitamos ojos blancos. Yo le digo a mis felos, el ojo tiene que quedar rojo, el ojo tiene que quedar vascularizado, porque ese exceso de cauterización yo creo que está involucrado en estas necrosis a futuro. Entonces, aquí existe un movimiento que empieza a llegar, se ha parado un poco gracias a Dios y gracias a las publicaciones de varios doctores. En Corea, el tener los ojos muy, muy, muy blancos es algo que es muy deseable en las mujeres, y llegan a aplicaciones de mitomicina y resecciones de conjuntiva con aplicación de mitomicina para lo que se llama el Light Bright Procedure. Entonces, ya vemos, hay un doctor en Beverly Hills que lo está haciendo y lo sigue haciendo a pesar de que la Academia Americana de Oftalmología le dijo que parara.
Y nos llegan pacientes con necrosis bien importantes. Hoy en la práctica de la mañana me tocó ver otro paciente que tuvimos que hacerle un colgajo por una necrosis. Y esto ya ha sido reportado por el grupo que trabaja, con el grupo del doctor Aldave, que trabaja al lado de Beverly Hills, y el doctor Fluchfelder, que son excelentes especialistas en superficie ocular. Y bueno, hay que estar informados y informar a nuestros pacientes que esta práctica cosmética, la verdad, es muy peligrosa. Yo veo muchos pacientes que traen una necrosis, placas que es como una queratopatía en banda, pero en la esclera, o que traen un ojo seco severo después del daño tan importante a la conjuntiva. Y ahora sí, para terminar, este es un paciente que tuvo una cirugía de pterigión. Las semanas después se empezó con necrosis. Se aplicó mitomicina C, la dosis fue adecuada, lo tratamos con cianoacrilato, antiinflamatorios, quinolonas, moxifloxacina, etcétera. Se logró salvar el ojo, pero vemos que el otro ojo estaba muy inflamado y esto es para, sobre todo los residentes que estén escuchando. No todos los pterigiones hay que operarlos. Podemos tratar la superficie ocular, tratar la disfunción de glándulas de meibomio. Este paciente que estaba con gotas de glaucoma que no eran las mejores. Entonces se trata la superficie ocular en un paciente mayor. Era un pterigión que no estaba muy, muy carnoso. Y una vez que desinflamamos ese pterigión, vemos que es una superficie ocular con un pterigión atrófico que no está causando astigmatismo. Entonces, pues a lo mejor la cirugía del ojo izquierdo también se pudo ver evitado. Nunca vamos a saber. Y con esto termino. Agradezco a mis colegas que me han ayudado con todos estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amezcua. Bueno, mientras van escribiendo en el chat las preguntas, quería preguntarle siempre, por ejemplo, a los residentes le comentamos de que una úlcera periférica mayormente, ¿no? Es inmune y una central es más bacteriana. ¿Se puede decir que es así? O sea, si es una úlcera central y paracentral, generalmente va a ser más infecciosa. Una úlcera periférica, puramente periférica, tiende a ser más autoinmune, ya sea autoinmune o sea, puede ser una respuesta inmunológica a una enfermedad herpética. Esa también puede ser la causa. Y referente usted mencionó que parche escleral no le gusta mucho. ¿Qué tipo de parche usa usted? A mí me gusta utilizar córnea. Aquí tenemos varios de los bancos de ojos hacen córneas que son beta irradiadas. Básicamente son córneas, pedazos de córnea que no fueron útiles para un trasplante. Los mandan a beta irradiar y a hacer un tipo cross-linking. Y básicamente te venden esa córnea, viene empaquetada en una caja que tiene una vida media de, creo que es hasta 2 años. No necesitas tenerla refrigerada, vienen generalmente preservadas en glicerina. Y no son caras. De verdad que me gusta mucho. Tengo algunos videos en mi página de Instagram, si los quieren ver, donde uso ese tipo de parches para ya sea parches en córnea o en esclera. Me gusta mucho utilizarlo, porque uno puede ver qué está pasando atrás, ¿no? Y uno puede cortarla. Ya vienen lamelarmente cortadas desde el laboratorio, o sea, son de grosor mediano, alrededor de 250 micras, pero uno los puede seguir cortando. Y el problema de la esclera es que queda muy, muy elevado y es bien difícil para el epitelio subir y cubrir toda esa área. Y si no lo haces rápido, ese parche también se va a derretir. Entonces, ese es el problema. Katia, ¿hay alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. Gracias, doctor Amezcua, por Hola. su brillante exposición. Y bueno, la primera pregunta nos dice, el tratamiento y seguimiento de las escleritis autoinmunes o sistémicas la realiza junto a un grupo de médicos de diferentes especialidades. ¿Cuáles serían los servicios que deberíamos abordar de estos pacientes clínicamente hablando? Ok, y les voy a dar mi respuesta más sincera. Espero que no haya reumatólogos en la audiencia, y si hay, una disculpa. Y creo que hay 2 tipos de reumatólogos o reumatólogas: los que en su entrenamiento tuvieron contacto con oftalmología y los que no.
Entonces hay que buscar a los que entienden y les gusta y entienden la importancia de la enfermedad inflamatoria ocular en la reumatología. Cuando uno tiene un colega ya identificado, se trabaja muy cómodamente porque nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, ya sea si tengan una persona entrenada de uveitis y puede ser un uveólogo que tenga más entrenamiento en retina, básicamente va a ser la persona que se sienta cómoda manejando estos pacientes. Estos pacientes hay que dejar el ego a un lado y si no nos sentimos cómodos, pedir ayuda. No son patologías pues que podemos esperar en algunos de los casos. Ahora, no son tan comunes. Entonces, si es una escleritis nodular, si es una escleritis difusa, pues tenemos tiempo, podemos hacer un manejo, no tenemos que referirlos. Pero si es una escleritis necrotizante, sobre todo si es bilateral, hay que movernos rápido. Y yo creo que un especialista de córnea, superficie ocular o una persona con experiencia en uvea, puede manejar la mayoría de estos casos. En algunos casos, cuando se necesitan inmunomoduladores, infusiones, etcétera, pues no está de más ayudarnos, sobre todo si son pacientes que traen involucro sistémico. Ahí veía una pregunta de el paciente que falleció, ¿por qué no se le planteó esteroides de dosis altas? Sí se le planteó y sí los utilizamos. Lo que pasa es que no te alcanza. Los esteroides de vía oral, en estos casos tienes que inmunosuprimirlos con dosis altas por bolos intravenosos. Y si vamos a utilizar un metotrexate, que al final de cuentas el paciente nos aceptó utilizar metotrexate, acuérdense que los antimetabolitos, para que lleguen a funcionar, toma alrededor de 3 a 4 meses para que la médula ósea de verdad empiece a responder, ¿no? Entonces no nos alcanza con los antimetabolitos el controlar estas patologías tan agresivas. Necesitamos algo que actúe rápido, como son los agentes alquilantes o los biológicos como los anti-CD20, como el rituximab. Gracias, doctor, por sus respuestas. Hay otra pregunta con respecto a su experiencia del uso de suero autólogo o plasma rico en plaquetas. Si tienen efectos beneficiosos en las necrosis esclerales postquirúrgicas sin infección activa o podría predisponer a la sobreinfección. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de inmunomoduladores tópicos en estos casos? No tengo experiencia, no estoy en contra de utilizar. Generalmente son casos en los que la inflamación es tan severa que no te alcanza con terapia tópica, ¿no? Entonces, el uso de ciclosporina, el uso de suero autólogo, creo que es útil en la etapa subaguda, una vez que uno controla la inflamación, si está teniendo un efecto epitelial persistente. Muy común que las escleritis necrotizantes quedan con una conjuntiva que tarda en regenerarse el epitelio. Entonces, en esos casos sí, hacer una tarsografia, utilizar suero autólogo, claro que ayuda. Doctor, ¿y en qué concentraciones usted usa este suero autólogo? Generalmente nosotros empezamos con 20%, pero nos vamos hasta el 50% en algunos casos. Gracias, doctor. Doctor, con respecto al uso de mitomicina, usted mencionó el terigio, que es donde se usa la mitomicina en algunos casos, pero en su experiencia ha visto pacientes posoperados de Trave que hayan hecho estas escleritis necrotizantes. No, y es una excelente pregunta y siempre es mi pelea con el doctor Paul Pomberg, que es experto en esto. ¿Por qué no? Yo creo, una de mis teorías es porque en el área interpalpebral el ojo sigue siendo expuesto a luz ultravioleta, etcétera, ¿no? Creo yo que la combinación de mitomicina, y por eso lo mencioné muchas veces, con una cauterización excesiva de los vasos sanguíneos, es lo que nos lleva al problema. Yo creo que en la mitomicina, en la trabeculectomía, el hecho de que esté protegida por el párpado ayuda muchísimo. No tengo la respuesta, pero después de haber visto muchísimos de estos casos, yo creo que lo que pasa es, todo empieza con un epitelio inestable. Entonces, si el epitelio se empieza a abrir como defecto epitelial persistente corneal, si tenemos un defecto epitelial persistente en la conjuntiva, pues vamos a ser más propensos a una infección. Y ahí es como empieza la cosa. Entonces, el haber una necrosis va a llevar a que el epitelio esté menos estable. Entonces, yo estoy convencido que muchas de estas patologías, la mejor forma si no hay una perforación franca,
lo mejor es ni siquiera llevarlos a quirófano a hacer un parche, le hace uno una tarsorrafia, y listo. No hay nada mejor que una tarsorrafia para que este epitelio cierre y manejar el cuadro infeccioso, por supuesto, ¿no? Gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos dice si usa los corticoides simultáneamente con los inmunomoduladores, o sea, o cuándo inicia los inmunomoduladores. Ok, aquí creo que es bien importante, o sea, si estamos hablando de una escleritis autoinmune, o vasculítica autoinmune, ahí vamos a utilizar los corticosteroides de forma oral o intravenosa rápido, ¿no? En una escleritis infecciosa, que descartamos una patología típica como hongo, como micobacteria o como nocardia, básicamente cuando es una puramente bacteriana, de estafilococo, estreptococo, pseudomonas, serratia, etcétera. En esos casos nos gusta controlar el cuadro infeccioso por 24 a 48 horas y luego empezar agresivamente con esteroides, ya sea de forma oral, pero los podemos utilizar de forma tópica. Pero yo creo que de forma oral ayuda porque estos pacientes, como les digo, tienen edemas maculares, desprendimientos coroideos muy, muy importantes. Y tener una baja tolerancia a llevar a estos pacientes a quirófano para quitar todo el tejido necrótico, irrigar. Tenemos que tomar muestras para el laboratorio, hacerlo en quirófano, estos pacientes tienen mucho dolor. Doctora Amezcua, mencionó que, o sea, solo con 2 días bastaría de antibiótico para seguir el corticoide. ¿O En las, algunos queratitis, casos en las queratitis infecciosas, y sí, o sea, eso lo tenemos en esta publicación. No vimos ningún problema en utilizar corticosteroides una vez que ya estaba controlado el cuadro infeccioso. ¿Y cómo sabes que está controlado? El paciente tiene menos dolor, el hipopión está mejor, el melting empieza a ceder. Son formas en las que podemos saber. Y otra forma es, bueno, yo tengo el lujo de tener un laboratorio de microbiología. Muchas veces sé que el medicamento, sé que el organismo es susceptible. Por ejemplo, me dan las susceptibilidades, y si sé que es pansensible, pues me todavía más fácil. O sea, en los cuadros más severos, pues a lo mejor sí me espero 48, 72 horas de darle quinolonas. Tengo una charla puramente de infecciosos. Tengo unos casos de pseudomonas multifocales que empiezan en el área interpapedral y van avanzando. Y tenemos pacientes que con alergias, alergias a quinolonas, que hemos metido a terapia intensiva, a terapia de desensitización para que las puedan utilizar. Que las quinolonas tienen muy buena penetración al tejido escleral y al vitrio. Entonces, por eso, y es muy raro encontrarte una pseudomona que sea resistente a ciprofloxacina o amoxifloxacina. Es muy, muy, muy raro. Tendría que ser un paciente que estuvo en una terapia intensiva donde hay organismos muy resistentes, pero eso sería muy raro. Gracias, doctor. Hay otra pregunta con respecto a cuánto tiempo da tratamiento oral en las escleritis por vasculitis sistémicas. ¿Cuánto tiempo doy tratamiento oral? Creo que la pregunta va, o sea, una vez controlada la enfermedad, ¿cuánto dura la inmunosupresión, no? En promedio, yo diría que en promedio 2 años. Estos pacientes, hay que dar una inmunomodulación prolongada, y ir sacándolos de ahí bien lentamente. Pero en promedio son 2 años. Tengo pacientes que una vez que les bajas de inmunomodulación, los marcadores inflamatorios vuelven a elevarse, y tienen que estar más tiempo. Es bien difícil decirte un número. Esto ya es más depende de la respuesta del paciente, depende del medicamento, depende de qué tan responsable es el paciente. Gracias, doctor. Otra pregunta nos dice, en la queratitis por pseudomona, ¿qué esteroide tópico utiliza y cuál es la posología recomendada? Pues no hay mucha evidencia en esto, pero yo básicamente copio lo aprendido por el estudio del Scott, de las úlceras corneales, donde el uso de prednisolona al 1%, 4 veces al día, mostró buenos resultados y pocos efectos adversos en úlceras por pseudomonas severas. Entonces, sabemos que no les va mal, y en los artículos que siguieron a la primera publicación del Scott se demostró que en las úlceras más severas
el uso más temprano de prednisolona, o sea, en los pacientes que se las iniciaron más temprano tuvieron mejores resultados visuales. Entonces, por eso me siento cómodo, porque muchas de esas escleritis que trato aquí por Pseudomonas son escleritis que empezaron con una queratitis, que son las que tienen el peor pronóstico, las queratoescleritis. Entonces, es prednisolona, 4 veces al día, claro, con su manejo infeccioso adecuado. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, si tiene experiencia con el uso, en cuanto a escleritis por uso de fármacos. No tengo mucha experiencia. Vi un caso una vez por el uso de bifosfonatos, pero no era escleritis necrotizante. Era una escleritis difusa, recurrente, pero no es algo que veamos muy comúnmente. O a lo mejor no los estoy diagnosticando bien, pero no lo veo muy frecuentemente. Gracias, doctor. Hay dos preguntas con respecto a queratitis herpética. Como mencionó, usted da 48 horas posterior en caso de infecciosa los corticoides. También eso aplica para las herpéticas. No. ¿Es que escleritis o queratitis? Acá nos ponen escleritis en su pregunta. Ok. La escleritis, para que haya una escleritis herpética necrotizante, generalmente el paciente va a tener un proceso de inmunosupresión. Es muy raro que progrese tan severamente en un paciente inmunocompetente. Hay unos casos en los que sí se tiene que parar el proceso inflamatorio, sobre todo si hay inflamación posterior, pero ahí ya no es mi área de experiencia. Cuando tengo ya una escleritis, cuando hay una escleritis necrotizante herpética por zóster, generalmente viene mal la cosa y ya traen una necrosis retiniana, y ahí sí, zapatero a sus zapatos, yo le hablo al servicio de retina y que me ayuden, porque ya es un cuadro muy, muy severo, y como les digo, hay que buscar una causa de inmunosupresión. Generalmente son pacientes con leucemias, con tratamientos de inmunosupresión por cáncer, etcétera. ¿Y en caso de queratitis, doctor? No, en el caso de queratitis, pues seguimos lo que nos dice el HEADS trial, ¿no? El HEADS, donde dependiendo de la zona, si la localización, pues se van a utilizar esteroides, pero generalmente va a ser de forma tópica, no de forma sistémica, ¿no? Entonces, si es una queratitis epitelial, pues no lo vamos a utilizar. Si es una necrosis estromal o una endotelitis, pues sí los vamos a utilizar. Claro, con el uso de sistémico de antivirales. Gracias, doctor. Acá nos ponen que la doctora Sainz de la Maza recomienda triple terapia vía tópica, subconjuntival, sistémica en escleritis infecciosa. ¿Usted cómo la maneja? Sí, ahí en la charla lo mencioné. Como les digo, tenemos baja tolerancia a meterlos a quirófano. Y ahí en el quirófano se hacen inyecciones o se hace debrayamiento y se expone la esclera, y o se inyecta o se irriga, y sistémico y tópico. O sea, es más, hasta a veces los admitimos al hospital y les ponemos el catéter subpalpebral a irrigación continua. Gracias, doctor. Y otra pregunta, vuelven a lo que es la escleritis herpética. ¿En qué momento incluyen el tratamiento con corticoide oral? Yo en esos casos sería en casos donde haya una inflamación importante, que generalmente no son los casos. Si uno lee el artículo del doctor Foster, generalmente son escleritis difusas, no necrotizantes recurrentes. Gracias, doctor. Bueno, esas son las preguntas del chat. Okay. Acá hay otra. ¿Qué usan en irrigación continua? La dosis. Utilizamos dependiendo del organismo, ¿no? Generalmente va a ser un gram negativo, utilizamos tobramicina, o utilizamos gentamicina, o utilizamos cefazolina, ahorita me acuerdo, pero generalmente la gran mayoría de los casos es tobramicina o gentamicina. Utilizamos amicacina en los pacientes con micobacteria y con nocardia. Es lo que más utilizamos. Es el cefepime en inglés, pero no me puedo acordar en español para
para gram negativos, pero la gran mayoría de las veces es tobramicina. 14 miligramos por mililitro. Y nos preguntan si vía oral, en caso de infecciosos, usa levofloxacino. ¿Vía oral? Si es un estreptococo, sí. Si es un gram negativo, me gusta más utilizar ciprofloxacina o moxifloxacina. Tienen mejor resultado para gram negativos. Pero si no se tiene otra opción, se puede utilizar. Tiene buena penetración. Y el caso del cefepime. Cefepime, ese es el que sí, funciona muy bien. ¿Cuántas veces al día utiliza usted la levofloxacina? ¿En forma oral? Vía oral, sí. Una dosis diaria. Igual que la moxifloxacina, la ciprofloxacina sí, dependiendo si lo vamos a hacer orales 2 veces al día, y también va a depender si lo vamos a hacer de forma intravenosa, si el paciente se va a quedar admitido, que ya son pocos los pacientes que se llegan a admitir en estos casos. Gracias, doctor, por sus respuestas. Esas son todas las preguntas del chat, doctor Álvaro. Ok. Doctor, y en el caso de rituximab, ¿cuál es la dosis? No me la sé de memoria. Ahí tienes que calcular, tienes que calcular el peso del paciente, tienes que diseñar la terapia, si va a ser de forma semanal. Ahí ya, yo no puedo prescribir ese medicamento, ese lo hace el servicio de reumatología, porque legalmente no podemos dar infusiones de quimioterapia en el hospital. Entonces, lo que sí receto es ciclofosfamida de forma oral, sí lo puedo hacer, pero no de forma, no de forma intravenosa. Pero te puedo recomendar los artículos del doctor Steven Foster para el manejo de pemfigoide severo y de necrotizante. Ahí siempre son los que yo tengo guardados en mi celular y ahí siempre me voy a ver las dosis. Ok, muchas gracias. Doctor, hay una última pregunta con respecto a la técnica de debridamiento. ¿Hasta cuánto usted profundiza cuando la esclera es muy fría? Cuando ya se asoma la uvia, ya debe uno parar. No, hasta donde puedas. Ahí eso es un juicio quirúrgico de cada quien. O sea, mientras estés quitando tejido necrótico, si crees que estás muy adelgazado y queda un área muy grande, muy delgada, pues se puede poner ya sea membrana amniótica en varias capas, o se puede poner un pedazo de córnea o un pedazo de esclera. Pero repito, la esclera no me gusta porque no se puede ver. Sobre todo en las infecciones, y me gusta que quede más abierto para que es muy raro que llegue a perforarse. O sea, la necrosis uno la limpia, y si uno ayuda a que cierre rápido el epitelio, generalmente esos casos se arreglan. Muchas gracias, doctor. Okay. Doctor Álvaro, ¿alguna otra cosa más? Doctor, había escuchado en algún momento también una charla de un doctor acá en Perú que tuvo una escleritis, ahorita no recuerdo muy bien, pero que no respondía al tratamiento. Y hay un artículo que menciona, creo, de solamente debridarlo y dejarlo así y se cierra por una segunda intención. No sé si ha tenido experiencia en eso. Sí, al principio de mi carrera yo utilizaba mucho la membrana amniótica en estos casos. Últimamente, los últimos 5 o 6 años, yo prefiero dejarlo abierto y hacer una tarsografia, como lo menciono. O sea, prefiero que si es infeccioso, dejar esa área desnuda y va a haber mayor penetración. Puede ver uno clínicamente lo que está pasando. Y sí, no estoy en contra de eso. Aquí lo que queremos hacer es que nuestro mejor amigo va a ser el epitelio. Una vez que sea el epitelio, ya ganaste. O sea, ya el ojo empieza a mejorar significativamente. Yo con gusto, si quieres, al doctor Cáceres le hago llegar mi artículo en PDF de Pseudomonas, escleritis por Pseudomonas, para que lo compartas con toda la gente del instituto, ¿no?
de la sociedad, ¿no? Con todo gusto. Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Bueno, los demás, del chat son para felicitaciones, doctor, por su excelente Gracias exposición. a la orden. Y bueno, de todas maneras nos sentimos muy, muy contentos, muy agradecidos por su charla. Ha sido muy ilustrativa para nosotros. Ya vemos que ya no hay más preguntas. Y bueno, gustosos, como le digo, de tenerlo y de repente en un futuro seguir contando con usted. A la orden, sí. La segunda será pura, veo que hubo mucho más preguntas sobre infecciones, me imagino que en el Perú las ven. Tengo una charla solo de infecciones, de escleritis infecciosa, que a lo mejor es algo más, que es más común en su área, no sé, ahí en un futuro, ¿ok? Sí, justamente el Instituto Nacional de Oftalmología, al ser un hospital de referencia, vemos bastantes queratitis infecciosas y mucho más que otros lugares y nos serviría de mucho también contar con su experiencia. Ok, bueno, pues muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente. Buenas noches a todos. Tiempo. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias.